Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas al tercer y último bloque de la tutoría de la unidad 1 de la materia de Ciencia Política de UBA21. Como les había comentado en el primer bloque, vamos a trabajar ahora sobre la institucionalización de la ciencia política como disciplina. Tenemos claramente dos textos que trabajan sobre esto, porque alude claramente a hablar del proceso de institucionalización y consolidación de la ciencia política como campo autónomo de conocimiento, supone hablar de la historia de la ciencia política. Obviamente, por cuestiones de tiempo, no podemos en esta tutoría hacer un rastreo de la evolución, del origen y la evolución de la ciencia política, ni occidental ni de la Argentina, pero sí podemos marcar algunas cuestiones que nos parecen interesantes para ayudarlos a comprender ese proceso y ese desenvolvimiento de la disciplina. Entonces, para poder, es importante señalar que cuando hablamos de ciencia política tal como la conocemos hoy, debemos nuestra imagen, nuestra definición de ciencia política a la revolución conductista. La revolución conductista fue un movimiento intelectual, epistemológico, que ocurrió en los Estados Unidos a mediados del siglo XX y que permitió consolidar y definir a la disciplina como un campo de conocimiento separado y distinto de la matriz jurídica, histórica y filosófica que le había dado origen al momento en el cual las ciencias políticas a fines del siglo XIX y principios del XX se identificaban como ciencias políticas en plural. A partir de la ciencia de la revolución conductista es que la ciencia política aparece como ciencia política en singular y como ciencia empírica de la política. En este sentido, el objetivo del conductismo fue formular generalizaciones universalmente válidas sobre el comportamiento individual a partir de la observación, la verificación y la cuantificación. ¿Esto qué quiere decir? Que le interesaba a la ciencia política conductista separarnos de cualquier tipo de ciencia que tuviera, alguna especie de olorcito no científico. Lo que quería la revolución conductista era constituir a la ciencia política una ciencia natural de la política. En este sentido, la imagen que tenían en cuenta los conductistas a la hora de hacer un análisis científico de lo político era la imagen de las ciencias naturales. De allí la necesidad de cambiar el objeto de estudio de la ciencia política, pasarnos desde el estudio de las instituciones formales al estudio de las conductas individuales, la noción de o la definición del comportamiento social como conducta. La idea de que pueden establecerse generalizaciones universalmente válidas supone también la idea de que el comportamiento social puede ser concebido como histórico. La intención del conductismo también fue, al acercarse a la sociología cuantitativa, la de recolectar la mayor cantidad de datos posibles. Revaloriza, obviamente, el conductismo, la investigación empírica y la investigación que provee datos cuantitativos. En este sentido, se critica el conductismo por haber caído en un hiperfactualismo, en tanto no hubo desarrollo teórico. Sabemos que, a través del texto de Pascuino, que fue Easton, con la teoría de los sistemas políticos, quien trató de enmendar este hiperfactualismo y esta incapacidad de leer los datos, en alguna manera, que tenía el conductismo, porque sin teoría es imposible leer datos. Ahora bien, a pesar de todas las críticas que podemos hacerle al conductismo, lo que sí es cierto es que sin la revolución conductista no tendríamos una ciencia política con un lenguaje propio, con una metodología propia, con un objeto de estudio delimitado, como un campo de conocimiento distinto y separado de la filosofía, la historia y el derecho. El desarrollo de la ciencia política local, que es lo que trabajan Leiras, D'Alessandro y Abal Medina, no difiere tanto del desarrollo de la ciencia política en Occidente. A principios del siglo XX, en nuestro país,
emerge una ciencia política que podríamos denominar formalista. Es una ciencia política que está vinculada con esta matriz histórica, filosófica y jurídica. Es una ciencia política que podríamos decir a la que le cabe el rótulo de ciencias políticas. Recién a principios de la década del 60 y por impulso e influencia de la sociología de Gino Germani, una sociología académica, profesionalista, que tiende a la profesionalización de la sociología. A partir de ese impulso es que la ciencia política se despega de esta matriz de la cual antes era, en la cual abrevaba, y incipientemente se convierte en una disciplina autónoma. Es en la década del 60 que podemos hablar de una década, o es a partir de la década del 60 que podemos hablar de una ciencia empírica de la política. Finalmente, y esto es un recorte bastante arbitrario que hice a los fines de la exposición, finalmente recién con la recuperación de la democracia podemos hablar de que la ciencia política retoma el proceso de profesionalización e institucionalización de la disciplina que había sido interrumpido y truncado por los golpes de Estado del 66 y 76. No solamente la ciencia política, sino toda la vida universitaria y la vida nacional. A través del terrorismo de Estado, la persecución, el exilio, hizo que la ciencia política y todas las disciplinas científicas no tuvieran espacio público. Entonces, recién con la recuperación de la democracia es que se retoma el camino de la profesionalización e institucionalización de la disciplina. Y es a partir de la década del 80 que se crea, esto se plasma en la creación de la carrera de ciencia política en singular, no en plural, ciencia política de la UBA en las facultades sociales. Bien, habiendo hecho este recorrido, me parece importante recordarles que todas las dudas, preguntas, consultas y problemas que puedan haber traído la lectura de los textos, esta misma tutoría, la necesidad de aclaración de determinadas cuestiones o preguntas que hayan surgido a partir de la tutoría o de los otros recursos que están en el campus, tienen un lugar específico de resolución y de planteo que son los foros. Así que los invito y las invito a participar de los foros, porque en los foros nos encontramos y podemos debatir y discutir las cuestiones que a ustedes les resultan problemáticas de los textos. Recuerden además que en el campus hay un montón de recursos que están asociados con nuestra intención de que les sea más llana y más simple la lectura de los textos y por lo tanto la resolución de los exámenes. Así que espero que nos encontremos en los foros y nos veremos en las próximas tutorías.